bienvenidos a todos a este primer webinar que hacemos desde Explain España sobre cómo pasar del plan a la acción, aterriza tu estrategia. Básicamente, en este webinar lo que vamos a tratar es cómo podemos hacer que la estrategia que hemos diseñado funcione y baje a toda la organización y seamos capaces de activarla y convertirla en una realidad. Entonces, bueno, vamos a ir teniendo una primera parte en la que vamos a tratar como los puntos que desde Explain encontramos clave en este aspecto y después, al final, vamos a tener también un ratito para todas las preguntas que vayáis volcando durante todo el webinar y así podamos resolver vuestras dudas o saber qué os inquieta sobre este tema. Así que, nada, vamos a empezar. Bueno, lo primero que os cuento sobre Explain es que somos una compañía norteamericana que tiene sede en Portland, Oregón. Tenemos en Europa una oficina en Ámsterdam y una oficina en Madrid, y es desde la oficina de Madrid desde la que llevamos todo el negocio en España y Latinoamérica. Básicamente todo lo que es ayudar a todos nuestros clientes en español. Explain lleva más de 25 años ayudando a organizaciones. Fuimos una de las empresas pioneras en implantar Visual Thinking como una herramienta para ayudar a resolver problemas, tomar mejor las decisiones, resolver cuestiones complejas, tangibilizar ideas abstractas y ahora mismo nuestro foco de acción es ayudar precisamente a las organizaciones a que diseñen estrategias adecuadas y que después sean capaces de hacerlas reales y impulsamos el cambio cultural que ayuda a que eso sea un hecho y que realmente esas estrategias sirvan para obtener los objetivos de negocio que buscan nuestros clientes. El foco principal de nuestra actividad se puede entender muy bien a través de este diagrama que veis de esta visualización que veis en pantalla. Por un lado, lo que ayudamos es a entender a nuestros clientes cuál es su momento presente, a definir cuál es el futuro que quieren lograr para su negocio, cuál es el plan que hay que diseñar para que se pueda pasar de ese momento presente a ese momento futuro y ese plan, sobre todo, que es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy, cómo se activa. Es decir, ese plan, cómo se hace una realidad, cómo se puede hacer que las personas de la organización lo vivan y lo hagan propio. Y ahí es donde entra un papel muy importante, que es el de la cultura de la organización. Cómo de preparados estamos para esos cambios que se quieren incorporar, cómo de rígida o adaptable es nuestra cultura para ver cómo tenemos que impactar sobre ella y que sea, digamos, el soporte de ese cambio. Sobre todo, nuestra diferenciación se basa en que siempre decimos que somos como unimos la consultoría de negocio con, digamos, un estudio de diseño, en el sentido de que nuestros elementos de trabajo fundamentales son el diseño, en el sentido de poner a las personas en el centro y de que las herramientas y el pensamiento que utilizamos para trabajar en los proyectos y ayudar a los clientes a conseguir sus objetivos están basados en esas herramientas y ese pensamiento de diseño para realmente responder a las verdaderas necesidades de las personas, ya sean los clientes o incluso los empleados de la organización. Por otro lado, la estrategia, que es el estar muy pegados a negocio, a qué es lo que tenemos que conseguir, cómo vamos a dar ese salto hacia el futuro, cómo vamos a responder a los retos que tenemos delante y, como os decía antes, la pata de cultura, en el sentido de cuáles son los valores, los comportamientos, los hábitos que hay en la organización que necesitan ser modificados para que avalen todo ese cambio que intentamos conseguir. Bueno, soy yo quien nos va a acompañar en el webinar, soy la directora de la oficina de Explain en España. Como os decía, desde aquí llevamos toda la relación con los clientes en España y Latinoamérica. Mi nombre es Nati Rodríguez y estoy súper encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Si queréis uniros a la conversación, que
estamos abriendo en Twitter sobre el webinar, pues podéis utilizar este hashtag. Strategy Activation. Y lo que os comentaba antes, os animo a que hagáis todas las preguntas que queráis. Durante la presentación vamos a tener la posibilidad de hablar con vosotros sobre algunas cuestiones que os vamos a plantear con unas pequeñitas encuestas online, pero al final vamos a tener un tiempo para todas las preguntas que hayáis ido volcando en el chat, pues irlas comentando y tener una conversación. Bueno, este es el punto de partida del tema del que vamos a hablar esta tarde, que es, hay una gran inversión en las organizaciones en diseñar planes estratégicos. De hecho, la cifra que hay aquí es abrumadora, que son 35.000 millones de euros al año invertidos en planes estratégicos, en diseñar esos planes. Y en esta cifra no están incluidas ni siquiera las horas de trabajo internas que las compañías dedican a esto. Es decir, esta cifra está calculada en base a la contratación de consultores especializados en estrategia que ayudan a las organizaciones a decirle, mira, este es el camino que tienes que seguir. Y sin embargo, a pesar de todo ese tiempo e inversión de esfuerzo y de energía y, como vemos, de mucho dinero, hay un análisis que termina por decir que el 80% de las estrategias fracasan y un 20% termina por ser eficiente. Entonces, hoy vamos a tratar de ver cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta para que sea nuestra organización parte de ese 20% que es capaz de bajar su estrategia de manera eficiente al día a día de la organización, hacerlo una realidad y que, por tanto, sirva para el objetivo que se busca. Y vamos a ver un poco por qué esas estrategias no están siendo eficientes. Bueno, este es como un primer punto de partida en el sentido de que normalmente quien diseña la estrategia lo ve súper claro. Es decir, el líder, aquellas personas que están involucradas en la creación de ese plan estratégico, ven perfectamente dónde está el objetivo, a dónde se quiere llegar. Sin embargo, el resto de la organización normalmente ve algo muy diferente. Ve una imagen en la que hay, como veis en esta visualización, pues un dragón que simboliza toda la amenaza, todos los riesgos que muchas veces derivan en actitudes apáticas, sigues avanzando, no le encuentras sentido a qué es lo que estás haciendo, hay muchísima confusión, de tal manera que al final lo que ocurre es que el análisis o la interpretación que se hace de esta estrategia es una misión imposible de realizar y o me bajo del barco o efectivamente me instalo en una patilla o en una especie de opacidad que hace que las cosas no salgan adelante. Fundamentalmente, por toda nuestra experiencia en el trabajo con organizaciones, los motivos por los que una estrategia fracasa los hemos cifrado en estos tres. El primero, que no hay conexión entre las personas y la visión. Es decir, que lo que ocurre es que a las personas se les entrega una estrategia para que la realicen, pero esa estrategia muchas veces es o un PowerPoint, o un dossier, o una serie de emails en los que aparecen una serie de mandatos, pero las personas no tienen claro cuáles son los hitos que se espera de ellos, no hay una visión clara sobre cuál es su contribución a todo ese cambio que se les pide, no hay de alguna manera un itinerario sobre el que ir construyendo. Esto lo veremos ahora con un poco más de detalle, pero esa es una de las principales razones por las que las estrategias no terminan materializándose. La segunda razón es que no se invierte en activar esa estrategia. O sea, es decir, como decíamos antes, se ha invertido un montón de tiempo, se ha invertido un montón de dinero en diseñar la estrategia y es como si de repente, ya hemos hecho el trabajo, ya hemos llegado hasta aquí. Pero ¿qué ocurre? Que después la inversión digamos que no se corresponde en los presupuestos que se dedican a hacer que esa estrategia pueda realmente realizarse. A veces solemos decir que el planteamiento de invertir un 15, un 20%
de la inversión que se ha hecho en estrategia en la activación no es nada si se considera que el índice de fracaso es un 80%. Es decir, que ahí hay un equilibrio que hay que valorar. Bueno, pues esta es otra de las razones por las que las estrategias fracasan. Y, por último, que no hay una involucración por parte de los empleados. Es decir, no hay un compromiso para que cada uno suba al barco, reme en la misma dirección y esa estrategia la podamos impulsar entre todos. Y eso ya veremos también, bueno, por qué es y cómo intentar solucionarlo. Entonces, sobre estos tres motivos es sobre los que vamos a articular desde Explain cómo nosotros vemos que se puede solucionar y que se pueden, digamos, esos motivos reducir e incluso eliminar como obstáculos hacia la realización de la estrategia. Entonces, ahora vamos a pasar a la primera encuesta que vamos a hacer a lo largo del webinar, que es que vosotros, o bien en vuestra organización, o si sois facilitadores o consultores, las organizaciones con las que trabajáis, ¿cuál de los tres motivos reconocéis que son más latentes en la organización que conocéis, en la que trabajáis, etcétera? Entonces, ahora os vamos a plantear esta encuesta para que, nada, rápidamente votéis cuál de esos tres motivos creéis que son los más importantes. Tenéis ahí la encuesta, votáis en unos segunditos. Vale. A ver, ¿queda alguien por votar? Dejamos unos segunditos por si queda alguien. Bueno, pues nada, vamos a finalizar la votación y vemos un poco... Bueno, pues claramente los empleados no están involucrados, es uno de los elementos que veis como más clave. Si lo pensáis, hay una lógica en que el resultado sea este, porque realmente los otros están como muy a la par también en cuanto a que la falta de conexión entre las personas y la visión y la no inversión en estrategia, prácticamente habéis votado como que tienen el mismo peso. Pero claro, es obvio que si estos dos no funcionan y no están bien estructurados, la consecuencia es que hay una falta de compromiso por parte de los empleados. Y ahora veremos un poco por qué sucede esto y yo creo que lo vamos a entender mucho mejor cuál es esa secuencia. Bueno, recordáis que el primer motivo de que la estrategia fracase, decíamos que era la falta de visión entre los empleados y ese objetivo, esa visión que se ha definido en la estrategia. Entonces, desde Explain lo que proponemos como una herramienta, como un recurso para que este motivo de fracaso se reduzca o incluso se elimine, es la creación de un sistema de navegación. Nosotros lo llamamos así, pero básicamente esto se parece mucho a un viaje, ¿no? Y además los seres humanos somos muy duchos en esto de ser capaces de llegar a sitios totalmente insospechados y superar un montón de dificultades. Lo que pasa es que, claro, lo que necesitamos es un buen mapa, que es muchas veces lo que falta, ¿no? Para nosotros, ese mapa tiene que tener una serie de elementos o de territorios que hay que ir conociendo muy bien para ver cómo vamos ubicándolos y cómo vamos atravesando cómo vamos llegando de un territorio a otro y con qué herramientas. Veis que aquí tenemos misión o propósito, visión sería otro de esos territorios, estrategia, roadmap y rollmap.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir como pasando por cada uno de ellos para que vayáis entendiendo un poco mejor a qué nos referimos, pero para nosotros ese sistema de navegación tiene que unir todos estos puntos y ir cubriendo cada una de estas etapas. Entonces, vamos adelante con la misión y el propósito. Bueno, esto es algo que es fundamental como lo que va a iluminar todas las decisiones y todos los pasos que vayamos dando. Nosotros decimos que la misión es aquello que te guía, es como en la brújula, pues la estrella del norte, que además siempre está en el mismo sitio. Es decir, la misión en una organización es aquello que da sentido a lo que haces, que marque la diferencia de por qué estás en el mundo y además no cambia. O sea, la misión tiene como una entidad inmutable, de tal manera que es lo que justifica la existencia de la organización y todo lo que se hace en ella. Hay una cuestión respecto a la misión y el propósito, y es que llega un momento en el que hay una especie de banalización de los enunciados de los propósitos, porque no se les dedica la suficiente profundidad, si no se les considera realmente como que esto es lo que nos tiene que definir y acompañar, como decíamos, de manera inmutable a lo largo de nuestra historia y para articular sobre esto todo lo que vamos construyendo después, ¿no? Hay un post muy interesante de Rafa Vivas, nuestro director creativo, en LinkedIn sobre esta cuestión. Le he llamado el propósito del despropósito y os animo a que lo leáis porque es muy ilustrativo de esto que estamos compartiendo. Después tenemos la visión. La visión es como, si hablamos de un viaje, es como el destino, es decir, es donde queremos llegar. A veces no lo vemos claro, a veces no sabemos muy bien todavía cómo vamos a llegar ahí, pero sabemos que ahí es donde queremos llegar y sabemos que eso existe y que es real. La visión, al contrario que la misión, no es inmutable. Es decir, la visión puede cambiar a lo largo del tiempo, porque cuando se van consiguiendo determinados hitos, pues vamos redefiniendo por dónde queremos ir y es lo que nos va marcando esa ambición, ese irnos posicionando según pasa el tiempo con distintas visiones que nos acompañan año a año. Después hablábamos de la estrategia. Y la estrategia, también yendo a la metáfora del viaje para que lo entendáis mejor, es como el mapa. O sea, al final la estrategia es el camino que elegimos para llegar de A a B. Y ese camino no es único. O sea, estrategias hay muchísimas, o sea, hay muchas posibilidades de llegar a A y a B, de tal manera que la estrategia es algo que elegimos. Es como decidimos que vamos a cubrir ese itinerario hasta llegar a conseguir nuestra visión. Entonces, el tema de la estrategia es algo que, como os decía antes, está cubierto normalmente por las organizaciones sin mayor problema. Las organizaciones saben dónde quieren ir, saben dónde está ese punto A, saben dónde está ese punto B. A veces no, pero que lo que no suele ser un problema para lo que quiero decir es que el fracaso de las estrategias no está en que el plan estratégico, que esa estrategia esté mal hecha, sino que hay una dificultad de pasar de este punto en el que estamos ahora. Es decir, tenemos la estrategia, vale, ¿y ahora qué? Y ahí es donde pasamos a la dificultad. ¿Cómo hacemos que esta estrategia se haga realidad y funcione en nuestra organización? Y aquí es donde empiezan a entrar elementos que nosotros encontramos básicos en conseguir este objetivo, como es, por ejemplo, el roadmap. El roadmap consiste en coger el mapa de la estrategia, empezarlo a diseccionar en pequeñas partes para que sean digeribles y empezar a decidir qué pasos vamos a dar en cada una de ellas. El roadmap es un elemento vivo que nos va a acompañar a lo largo del tiempo para ir perfilando cuáles van a ser esos hitos, cómo los vamos a cubrir y sobre todo también en qué momento temporal están, cuáles son los indicadores de éxito que nos vamos a marcar para saber que podemos pasar al hito siguiente y es lo que va dando el progreso de cómo vamos a ir alcanzando nuestra estrategia.
Y un complemento muy importante es el role map. El role map es el que baja claramente a las personas, porque recoge cuál es el esfuerzo que tiene que hacer el equipo, porque es el que va definiendo y tú qué papel tienes aquí. ¿Cuál es tu función? ¿Cómo conectas con las funciones de los demás? ¿Qué se espera de cada uno? ¿Cómo contribuyes a conseguir ese objetivo? Entonces, es como la sensación cuando vas de viaje de que cada uno tiene una función y que cada función es importante y da igual lo pequeñito que sea la tarea, es fundamental para que ese viaje salga bien, pues esto es exactamente igual. Por muy insignificante que parezca el papel de una persona en una organización, es vital que esté bien articulado y que esté bien definido y que esa persona lo tenga interiorizado para que cumpla su función en ese trabajo de equipo de ir todos en la misma dirección. Y aquí tenemos la segunda encuesta, en la que también os invito a participar. ¿Dónde necesita tu empresa más ayuda? En la parte de misión y propósito, en visión, en la definición de la estrategia, en el roadmap, en el role map. ¿Dónde creéis que está la mayor debilidad de las organizaciones en las que trabajáis o de las organizaciones que conocéis? Vamos a dar igualmente unos segunditos. ¿Queda alguien por votar? Bueno, yo creo que es abrumador el porcentaje que habéis votado el roadmap. Hay un 75% que habéis dicho el roadmap es la patita débil de mi organización o de las organizaciones en las que estoy pensando. Y bueno, tiene también mucho sentido con lo que habéis votado en la primera encuesta, que es que toda la parte de compromiso de los empleados era también como la parte más débil, más necesitada de intervención. Y claro, al final cuando no conocemos cuál es nuestro papel en el más amplio sentido, pues obviamente cuesta mucho subirse a bordo, ¿no? Así que bueno, lo tenemos en cuenta. Vamos a avanzar. Esto es lo que acabamos de ver, que como os decía, es lo que nosotros entendemos que es súper elemental para conseguir superar ese primer obstáculo, que era el de conectar a los equipos con la visión. Y luego teníamos como segundo obstáculo la activación, o sea, el no invertir en activación. Aquí nosotros, cuando hablamos de necesidad de activar, es porque nosotros vemos muchas veces que hay compañías en las que una vez que se ha definido la estrategia, empiezan a ponerse en marcha acciones que las acciones en sí, pasa otra vez igual que decíamos con la estrategia, ¿no? La estrategia en sí está bien definida, es una estrategia correcta, lo que pasa es que después no llega a donde tiene que llegar. Aquí pasa exactamente lo mismo. No quiere decir muchas veces que las acciones que se ponen en marcha, las acciones en sí mismas, no sean buenas acciones, sino que no están construidas con el sentido de impactar en el cambio que se quiere ver que deberían, ¿no? Aquí nosotros tenemos esta herramienta que es lo que llamamos la curva de activación. La curva de activación hace que haya una gran visibilidad sobre el itinerario completo del cambio que se quiere conseguir a través de activar la estrategia. ¿Por qué? Porque lo que vamos es diseccionando en distintas fases qué es lo que queremos que suceda y por qué. Veis que hay esta primera fase en la que decimos oír, hay otra fase que es
creer, y otra que es vivir, que las vamos a ver ahora. Pero esta fase de oír es aquella en la que las personas por primera vez saben que hay una estrategia, conocen sus detalles, entienden y comprenden esa estrategia y empiezan también a entender y a comprender qué se pide de ellos, hasta el punto de que terminan evidentemente por sentirse parte y aceptarla. Porque gran parte de los problemas que ocurren en los momentos en los que una estrategia se comparte, como os decía antes, con un PowerPoint, o te llegan distintos mails con distintos mandatos, pero no entiendes exactamente cuál es el contexto general, no tienes esa visión de ese mapa sobre el que se te pide que navegues sin brújula. Entonces, esta curva de activación ayuda a que todas esas acciones además se vayan diseñando con un objetivo concreto. Mirad, cuando vas subiendo por la curva, te das cuenta de que cada una de las acciones tiene que responder a una función. Si tú, antes de que las personas entiendan la estrategia, pones en marcha una acción que va totalmente enfocada a que se interiorice, tú no puedes interiorizar o hacer propio algo que no entiendes. Igualmente, cuando continúas subiendo en la curva, no puedes pretender que alguien aplique en su día a día algo que no entiende, que no ha interiorizado, que no se le ha dado la oportunidad de que lo vaya viviendo paulatinamente en su día a día, hasta el punto de que la fase de vivir ya es como el business as usual. El cambio se ha integrado de tal manera que ya no vives en la fase anterior, vives en la fase presente. Esto para nosotros es una herramienta fundamental para el aterrizaje de la estrategia, porque es lo que permite que la secuencia tenga sentido y que además se vaya aplicando también de una manera coherente en el tiempo. Esto en función de la madurez de la organización y en función de lo que veíamos en la palanca del cambio. Si la organización es muy rígida o la organización es más flexible, esto puede llevar un tiempo o no. Y también depende de cuál sea el apoyo que este cambio tenga. Es fundamental que en la activación de la estrategia están implicados los líderes, no solamente en el diseño de la estrategia como tal, sino en apoyar que después los cambios que la implementación de la estrategia requiera, porque esos cambios necesitan tener ese soporte y que todas las acciones tengan sentido. Y aquí tenemos otra de las encuestas. ¿En qué fase de la curva de activación está tu empresa? ¿Estáis en la fase de oír? ¿Estáis en la fase de creer o en la fase de vivir? A ver... A ver, faltáis algunos poquitos por votar. Bueno, pues ahora mismo hay como un empate total entre la fase de oír y la fase de creer. Y es también bastante habitual, o sea, este es un escenario bastante común. Gran parte de los proyectos que nosotros hacemos de activación de estrategia están efectivamente en estas dos fases. En la fase de oír hay una gran carga de necesidad de comunicación, y en la fase de creer, aunque esa comunicación tiene que continuar para seguir haciendo que todos los mensajes sean consistentes y vayan creciendo con el cambio y vayan haciéndose parte de ese nuevo status quo, en la fase de creer hay también muchas acciones
dirigidas a ver realidad ese cambio, que sean realmente no solamente una comunicación, sino que yo lo vivo, que lo hago propio, que lo llevo a mi día a día, que lo implemento en mi trabajo cotidiano y no se queda simplemente en una comunicación o en algo abstracto que no soy capaz de aprender y, por tanto, no soy capaz de llevarlo al día a día. Bueno, la curva de activación, entonces, es la que nos ayuda a tomar decisiones de inversión sobre la activación. Y el tercer motivo por el que decíamos que las estrategias no llegan a tener el éxito adecuado es el que, bueno, vosotros habéis compartido claramente en vuestras apreciaciones, que es la gente no sube a bordo. La gente no se siente comprometida y bueno, eso es algo que nosotros hemos observado muchas veces cuando digamos una organización con este objetivo, porque hay más o menos aproximadamente un 20% de personas en la organización que sí, que están pro el cambio, como decimos aquí, entiendo por qué es el cambio, entiendo que el cambio va a ser bueno para mí, entiendo que gracias a esto nos va a ir mucho mejor, pero bueno, ¿qué pasa con el 80% restante? Pues el 80% restante tiene dos escenarios. Uno que parece peligroso, que es la gente que dice, no, que yo no cambio. Porque tengo que cambiar, esto es mucho riesgo, los de arriba en el fondo no se enteran, ellos tendrían que estar aquí, bueno, entonces hay una serie de resistencias, algunas veces muy fuertes, bueno, y a veces el 20%, este 20% o una parte de ese 20%, bueno, pues van a ser personas que efectivamente no quieren cambiar y no van a cambiar. Aunque este porcentaje y esta parte del equipo sea problemático, lo verdaderamente problemático es esto. Un 60% que te dice que va a cambiar, pero no cambia. No tiene ninguna intención de cambiar. Porque en el fondo, mira, yo no entiendo nada y esto a mí en qué me beneficia y sobre todo, bueno, pues ya se les pasará, ¿no? Otra de las cuestiones que nosotros vemos que es una consecuencia de este fracaso de las estrategias es que a veces las personas ya han pasado por muchos procesos similares y entonces se genera un descreimiento. Acciones que no funcionan porque no están bien diseñadas conforme a una secuencia como la que os proponemos en la curva de activación, porque no se le ha dado suficiente tiempo a la estrategia para que pueda calar y hacerse una realidad en la organización, porque la estrategia se quedó en una mera presentación que se hizo en la convención anual y después no se ha visto nada y cada uno que se las apañe como pueda, de tal manera que hay muchas veces una actitud de escepticismo que dice, bueno, yo si aguanto aquí calladito, al final esto se va a pasar, como se han pasado otras muchas olas, y no va a pasar, y no va a suceder nada. Entonces, esto es pues uno de las razones importantes para que aquello se bloquee y entonces efectivamente no haya un subirse a bordo, sobre todo cuando esta actitud aparece en los mandos intermedios, que son los que paralizan que el cambio pueda bajar al resto del equipo. Entonces, nosotros para digamos que hacer que esto pueda mitigarse y que se pueda ir avanzando en la dirección de conseguir empleados involucrados, proponemos 8 principios que realmente son como un alimento, como una gasolina para ese plan de activación de la estrategia. Entonces, consideramos que estos 8 principios habría que tenerlos en cuenta en ese diseño de acciones que se van a articular sobre la curva de activación. Y estos principios son la co-creación, invertir en activación, empatizar con los stakeholders que sean clave, visualizar el sistema de navegación, romper y conectar los hilos, involucrar a los empleados, embeber la estrategia en el ADN de la organización y ser ágil. Y bueno, ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos uno por uno. Co-creación. Para nosotros la co-creación es súper fundamental en todos los procesos de cambio porque las personas realmente confían, creen y están dispuestos a salir de sus terrenos de confort y correr riesgos por aquello que han ayudado a crear.
Esto es igual de importante a niveles de empleados de base como a niveles de líderes. De hecho, nosotros en los proyectos siempre, al principio, involucramos a los líderes, aquellas personas que han creado la estrategia, para que participen de manera, o sea, con un espíritu de co-creación en cómo vamos después a bajar eso a la organización. Porque todos necesitan hacerse partícipes de esto y que no sea un resultado de una sola idea, de una sola mente, de una sola sensibilidad, porque eso es lo que hace que después esas estrategias fructifiquen dentro de la organización porque todos se sienten partes. Y ahí hay unas formas de bajarlo a través de workshops, a través de acciones de compartir información, a través de comunicaciones que se generen por equipos clave, a veces por módulos de equipos muy pequeñitos, aunque la organización sea muy grande, y ir construyendo con ese espíritu hace que la colaboración tenga un sentido. Y sobre todo también porque al final van construyendo todos sobre las ideas de todos y se genera una especie de conocimiento general y de espíritu de experiencia colectiva que es muy potente a la hora de desarrollar ese sentido de pertenencia que necesitamos para que las personas se sientan a bordo de un proyecto e impulsen cada uno desde su posición. Otro de los principios es lo que comentábamos de invertir en activación. Entendemos que es un error el hecho de que porque a unos empleados les entregues unas líneas estratégicas y les digas hágase, vayamos por aquí, esta es nuestra visión, eso es lo que tenemos que conseguir. Las personas no van a movilizarse de la manera adecuada ni en cuanto a involucración, ni en cuanto a claridad y foco, ni en cuanto a orden en los tiempos. Entonces, nosotros pensamos que los planes de activación son fundamentales, sobre todo porque suponen identificar quiénes son los stakeholders con los que tenemos que trabajar, qué queremos que hagan, qué recompensa o qué contribución tienen que tener claro que están haciendo al plan, qué información necesitan, porque muchas veces es verdad que las personas necesitan un contexto de información para saber dónde están, en qué momento están, qué es lo que se les pide, qué tiempos son los que se están manejando, y esa información de lo que necesitan para ir avanzando por esas fases de oír, creer y vivir, es importante que la tengamos en cuenta y sobre todo que se tangibilice. O sea, lo potente de un plan de activación como ese visual que veis en la pantalla es que todos comparten la misma información y sabemos dónde estamos y cuáles son las etapas por las que tenemos que ir pasando. Y además hace que sea también un plan vivo, que según vamos avanzando todo eso se va modificando y podemos ir trabajando con él cómodamente a lo largo del tiempo. Otro de los principios es empatizar con los stakeholders clave. La empatía nos permite ponernos en el lugar de los demás, ver realmente qué necesidades tienen, qué es lo que les preocupa. Hay muchas veces que detrás de una negativa o un bloqueo, lo que llamamos resistencia al cambio, no hay una cuestión de voluntad consciente, sino que muchas veces hay unos miedos que subyacen por determinados mecanismos o comportamientos que se han vivido en el pasado, en la organización, y que no salen a la luz de manera fácil, ¿no? Entonces, intentar empatizar con los empleados, intentar empatizar con las distintas capas de aquellos stakeholders a los que queremos impactar y que necesitamos que se suban en nuestra barca del cambio y remen todos juntos, es también fundamental. Cada uno tiene que entender qué papel tiene en ese cambio, qué se le está pidiendo, qué riesgos se le están pidiendo que asuma y al mismo tiempo también qué territorio de seguridad se va a construir alrededor de esa solicitud de cambio. O sea, hay veces que las personas necesitan saber que si dan un paso van a tener de alguna manera una red
que les permite ir evolucionando y se puedan equivocar y puedan rectificar y puedan ir construyendo poco a poco esa transformación que se les pide. Otro de los principios es la visualización del sistema de navegación. Para nosotros, desde Explain, obviamente, visualizar la información es fundamental para hacerla tangible, para que todos compartan el mismo mapa, en este caso, de nuestro itinerario de navegación hacia esa visión que queremos obtener. Y esto es algo que es fundamental, porque también lo que hace es que simplifica. Una estrategia que no se puede dibujar en un mapa que puedas poner en una pared es una estrategia demasiado compleja para que la gente realmente la entienda. Es decir, que un dossier de 300 páginas puede ser genial, pero si la gente no lo entiende, no va a llegar a ningún sitio. Visualizar la estrategia con los aspectos clave que necesitamos que las personas entiendan en esa curva de activación para poder seguir escalando en la dirección de llegar a conseguir nuestro objetivo es fundamental. Nosotros siempre decimos que además ayuda a intervenir, a abrir conversaciones, a que se pueda incorporar la co-creación en ese, y tú esto cómo lo vas a llevar a tu terreno. Teniendo clara la visión, cómo lo vas a hacer, estas acciones, cuáles son mejores para ti, perfecto, las visualizas y van a ser mucho más potentes a la hora de ayudar sobre todo a los líderes y a los mandos intermedios a involucrar a sus equipos. Otro de los principios es romper y conectar los hilos. Es muy importante que cuando la estrategia se quiere activar, tengamos en cuenta todos los aspectos de la organización. El impacto que esa estrategia va a tener en los distintos niveles. Por ejemplo, en el aspecto presupuestario, pues es muy importante que sepamos que estamos dotando de los presupuestos necesarios para que esa estrategia realmente funcione, para que podamos alcanzar esa visión de una manera coherente. Igual que cuando estamos asignando recursos a los equipos, no solamente presupuestarios, sino también de recursos humanos, y también saber qué es lo que está impactando cada una de las acciones que vamos a poner en marcha, cuáles son las áreas de la organización que necesitan articular un cambio para que eso que estamos proponiendo funcione. Y en este sentido, como veis, la visualización de todas esas capas que tienen que moverse para que la estrategia funcione conectando distintos ámbitos de la organización, pues es también muy importante. A veces no ves sucede mucho, por ejemplo, en un journey de activación. A veces no te das cuenta de cómo una determinada acción, si no se diseña de manera adecuada, puede cerrar el éxito de otras que sí pueden estar bien diseñadas, pero que necesitan de esa coordinación y de ese encajar piezas, que es lo que hace que este romper y conectar silos, hacer un itinerario de conexiones sea fundamental. Porque además la gente necesita verlo para ir también siendo autónomos y proactivos en cómo puedo solucionar los problemas que surgen a partir de esto. Y teniendo el mapa general se ve de manera muchísimo más clara. Otro de los principios es involucrar a los empleados y en este sentido nosotros proponemos que haya una dinámica que tenga un punto de poder hacer que la gente maneje esos territorios de seguridad para que empiecen sobre todo a darse cuenta de qué consecuencias pueden tener un cambio de comportamiento sobre su realidad, pero a través, por ejemplo, de un juego. Los role-playing, los juegos, las visualizaciones de situaciones futuras, todo eso ayuda mucho a que las personas vean algo
sintiéndose, como decía, en un terreno seguro y después sean mucho más capaces de incorporar esos nuevos comportamientos porque de alguna manera ya los han vivido. Y además, involucrar a los empleados, por supuesto, va también en la dirección que decíamos de la co-creación. Cuando las personas participan en procesos en los que su voz se oye, son después mucho más proclives a apoyarlo, incluso a convertirse en embajadores del cambio que se quiere promover. Otro principio es embeber la estrategia en el ADN de la organización. Esto es especialmente interesante en el sentido de que algunas veces cuando se quiere incorporar un cambio, parece que se percibe como una ruptura de todo lo anterior, como si todo lo anterior, todo el camino que hemos recorrido hasta aquí no sirviera. El ADN de la organización, lo que hasta ese momento se haya construido, es muy importante para seguir evolucionando y yendo hacia el cambio que se quiere lograr. De tal manera que entender cuál es ese ADN de la organización, promover que las personas lo puedan entender, lo puedan identificar y puedan ver cómo construir sobre él, también es muy importante para que sientan que pertenecen a algo que han ayudado ellos también a construir previamente. Y por último, otro de los principios es la agilidad. Como dice aquí, ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad, en el sentido de que nosotros podemos hacer planes muy bien definidos, pero sabemos que positivamente después van a suceder cosas, factores externos que van a afectar a ese plan. Y tenemos que estar preparados para hacer frente a esos cambios sin que nos tambalee todo lo que habíamos planteado para llegar a nuestro objetivo. Desde ese punto de vista, el diseccionar cada una de las acciones que vamos a acometer y ser capaces de una manera muy rápida y muy enfocada, acometer las crisis o las necesidades de iterar sobre determinadas cuestiones es muy importante. Hay muchas veces en proyectos que lo que nosotros hacemos es ir planteando sprints que hacen foco sobre una problemática determinada que ha podido surgir sin que eso desbarate el plan, sino que simplemente da la opción de ir haciendo esas modificaciones que son necesarias para volver a reconducirnos en ese viaje. Bueno, creíamos que teníamos un camino llano y nos encontramos una gran piedra que ha aparecido en el camino porque ha habido una tormenta. Bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos este problema y eso no quiere decir que nuestro itinerario y que nuestro camino no sea válido y que no podamos seguir transitándolo y llegar a nuestro objetivo final. De tal manera que ya llegando al final de la presentación, por cerrar, decíamos que el camino del cambio pasa por 3 pasos, hay 3 motivos de fallo en las estrategias, no hay conexión entre las personas y la visión, y aquí lo que proponemos es un sistema de navegación para subsanar este motivo de fracaso de las estrategias. No se invierte en activar la estrategia y aquí nuestra propuesta es trabajar en base a la curva de activación para crear un itinerario coherente de activación. Los empleados no están involucrados, es otro de los motivos de fracaso y aquí lo que proponemos es trabajar en ese plan de activación incorporando esos 8 principios para que realmente cada una de las acciones tenga sentido para los empleados y podamos realmente hacer que todos vayan remando en la misma dirección. Y bueno, pues hemos llegado hasta aquí en la presentación y aquí tenéis nuestra web para cualquier información adicional que podáis querer. Hay algunos posts en el blog de Explain muy interesantes sobre activación de estrategias a distintos niveles y luego también tenéis en la página web las herramientas en forma de muchas plantillas visuales que están especialmente indicadas para trabajar algunos de los aspectos que hemos visto aquí. La empatía, el diseño de acciones concretas para distintos objetivos, así que os animamos a bucear en la web, a suscribiros a nuestra newsletter si no la recibís todavía y muchísimas gracias a todos. Me gustaría saber si tenéis preguntas para tener estos últimos minutos de conversación y comentar un poco aspectos que os puedan interesar.
las preguntas las podéis poner en el chat y sería muy interesante que podáis tener alguna inquietud, algo que os apetezca que debatamos o que comentemos ahora, pues estaría genial. Estáis preguntando si vamos a compartir la presentación y sí, la vamos a compartir. Os va a llegar la presentación. ¿Alguna? A ver, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué ocurre si hay resistencias desde arriba para incluir a todos los empleados en cada una de las fases? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y tiene un poco de truco también esto, ¿no? Porque es verdad que en muchas ocasiones hay planes que están diseñados que aparentemente tienen vocación de funcionar, porque, insisto, los planes pueden no tener ningún problema, pero efectivamente, ¿qué pasa cuando después, al intentar ponerlos en marcha, te das cuenta de que no hay un apoyo por parte de la organización? Que hay bloqueos que te encuentras y que hacen que una cosa es lo que te dicen que tienes que hacer y otra cosa es la facilidad que te ofrecen para hacerlo. Y sobre todo para que te lo creas. Insisto que la credibilidad es algo súper importante porque se genera un bloqueo personal muy difícil de superar por el mero hecho de hágase. Las resistencias desde arriba para que las cosas sucedan es uno de los principales motivos de fracaso de una estrategia y sobre todo de un proceso de cambio. Es muy difícil que haya un cambio real en una organización a todos los niveles y con un impacto importante y real si desde arriba no hay un apoyo a ese plan de cambio. Va a llegar hasta un cierto punto, pero llega un momento en que se bloquea. Mariano, es que contar brevemente el punto 5 de los 8, romper y conectar silos. ¿Qué es lo que te interesa, Mariano, de esto? Cuéntanos un poquito cuál es tu inquietud sobre el tema de romper y conectar silos. Y mientras nos lo cuentas, José, dice, has hablado de cocreación, si ya está definida la estrategia, ¿en qué nivel y a qué tipo de creación te refieres? Si la estrategia está definida, o sea, la estrategia puede estar definida, pero la estrategia no es un plan de implementación. La estrategia es, como digo, el mapa. Tenemos que llegar de A a B, pero la cuestión está en cómo después vamos dando los pasos para que podamos llegar de A a B y esos pasos, cómo tienen que responder a las necesidades de cada uno, por ejemplo, en el caso de los stakeholders y cuál es el papel de cada uno. O sea, y esas acciones, en nosotros lo que planteamos es que entren en procesos de co-creación, para que no sean imposiciones sobre las personas. Porque si las personas reciben una imposición y lo que leen es que no entiendes de qué va mi día a día, no entiendes dónde yo tengo más dificultades o dónde tengo menos, o dónde están las verdaderas oportunidades que yo estoy viendo porque estoy aquí en el campo, en la vida real, no van a incorporar nunca esas imposiciones no van a traducirse en unas acciones reales, en un movimiento real. Sin embargo, cuando las personas ayudan ponen su voz en aquellos cambios y en aquellas acciones que se quieren incorporar en sus áreas diarias de trabajo, su actitud cambia radicalmente. No sé si te he ayudado con esto, José, me dices. María José dice, ¿podrías comentar alguna acción concreta y especialmente impactante para abordar al 60% de escépticos? Bueno, esto es como wow, porque
Bueno, el 60% de escépticos, como decíamos, son esas personas que dicen que sí quieren cambiar, pero en el fondo no quieren. O en el fondo se resisten y van como escabulléndose. Claro, aquí el elemento que he comentado antes de involucrarles en cómo quieres, o sea, cómo tú entiendes que este cambio que se te está pidiendo lo puedes aplicar de la mejor manera posible en tu área. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que no entiendes y que necesitarías entender? ¿Qué recursos requieres para esto? Es cuestión de crear un entorno que haga que las personas se sientan partícipes y luego, por otra parte, un entorno en el que se sientan seguras. Es decir, si yo cambio en esto, que llevo haciendo las cosas 15 años de una manera y ya se me pide que las haga de otras, aparte de entender por qué y cómo yo puedo contribuir a ello, y a mí que esto en qué me va a impactar, qué es lo que va a suceder, qué pasa si yo ahora cometo una serie de errores, cuál va a ser la consecuencia. Es crear un contexto en el que las personas puedan sentir que ellos están contribuyendo y que el cambio no va a producir una debacle en su día a día. Decís que no escuchasteis nada del punto 5. Vale. Del punto 5, decíais. El punto 5, romper y conectar los hilos. Sí, lo que queríamos decir es que lo que decimos es que de toda la organización, en el momento en que hay una estrategia, se necesitan articular los distintos ámbitos de la organización en torno a esa estrategia. Es decir, que hay que ver cómo impacta la estrategia en las distintas áreas para ver cómo se necesitan ensamblar para que la estrategia funcione de manera consistente. Hablábamos, por ejemplo, que cuando se plantea una estrategia, pues hay que ver si el aspecto presupuestario hace que esa estrategia pueda ser real. Si la definición de roles hace que también esa estrategia se pueda realizar tal y como está definida, porque eso es muy importante. Y que esa conexión de lo que antes eran silos o de esos distintos ámbitos, nosotros proponemos que se visualice de tal manera que todo el mundo entienda qué papel juega, como decíamos, a nivel de rol, pero también su área, cómo impacta en el buen funcionamiento de la estrategia por conectarse con el resto de áreas. En paralelo al diseño de la estrategia, es necesario implementar un plan de comunicación y sensibilización. Esto es totalmente necesario. El diseño la activación de la estrategia tiene siempre como un transversal importantísimo un plan de comunicación, que tendrá un peso específico en cada una de las fases y que habrá que también estudiar a quién impacta, qué es lo que se busca, qué es lo que quieres que suceda con esas personas y entonces articular toda la comunicación para que vaya muy enfocada a eso. Es muy importante que el tema de la comunicación vaya mucho más allá de simplemente la información. Habrá un primer momento en que sí, sea necesario, tienes que conocer esto, pero después pasar a otros niveles y por eso la curva de activación es tan potente en este sentido, porque toca tanto como al desarrollo de acciones en concreto de negocio o de redefinición de roles, como de cómo tienes que comunicar todo eso para que vaya acompañando al cambio. Me pregunta, ¿qué herramientas crees que son más eficaces para involucrar a las personas cuando se trata de organizaciones muy grandes? Bueno, la verdad es que las herramientas son súper potentes en organizaciones muy grandes y en organizaciones muy pequeñitas. En organizaciones muy grandes, más que herramientas, lo que es muy eficaz es ir generando evidencias de éxito. Decíamos en uno de los puntos, en en concreto, que es muy importante, y en el tema de la agilidad, que es muy importante ir diseccionando las acciones de tal manera que podamos ir haciendo foco sobre lo que es más relevante o lo que va a generar evidencias de una manera más clara.
es muy común que en grandes organizaciones se necesite ir vendiendo internamente los resultados de ese cambio. Por eso es tan importante también incorporar medición, indicadores, tener datos que validen que esto que estamos haciendo funciona y entonces ser capaces de escalarlo. De tal manera que no es tanto herramientas para grandes organizaciones o pequeñas organizaciones, sino que la dinámica de cómo tenemos que activar ese cambio tiene una definición en función del alcance y sobre todo también mucho de la rigidez de la organización o de su flexibilidad o de cuál sea la apuesta de los líderes, dónde están los principales bloqueadores, o sea, que va un poco por ahí. A ver, hay algo que se me está escapando. María José, hacerles partícipes y responsables del cambio. Claro, por supuesto, eso es fundamental. Y de hecho, al final lo que os decía de la co-creación y de dar visibilidad sobre lo que se les pide y cuál va a ser el beneficio que también ellos van a tener ante el cambio, hace que esa responsabilidad cobre una entidad no abstracta, sino totalmente real y que puedan vivir y que puedan utilizar a su favor, que es muy importante, que a veces la responsabilidad parece que es como una losa que me cae encima, pero en el fondo es algo que te pone en pie. ¿Alguna cosa tenéis más por aquí? Ana, muchas gracias, que dices que te ha gustado y que te ha parecido útil. Bueno, eso me da una alegría muy grande, porque al final nuestra intención es que no haya como abstracciones y cuestiones que no te puedas llevar a casa. En Explain tenemos la vocación de ser sobre todo muy accionables y decimos que nosotros ayudamos a que las cosas sucedan y por eso la utilidad es fundamental. Muchas gracias. Sara, muchas gracias. Y María José, muchas gracias. Y Mariano también, muchas gracias. Gracias, José. Bueno, yo la verdad es que los agradecidos somos nosotros de que un jueves a las 7 de la tarde nos hayáis dedicado este rato y este tiempo. Y la verdad es que os agradezco un montón que os haya parecido estupendo, pero vamos, que tenemos que preparar otros muchos webinars y os puedo asegurar que vamos a esforzarnos en que sean mucho mejores. Así que nada, muchas gracias a todos. Estamos ya pasados del tiempo al que nos habíamos comprometido, así que nada, os mando a todos un abrazo y ojalá volvamos a vernos. Y en cualquier caso, estamos en contacto. Os dejo aquí el email de Explain, explain.com y escribidnos de verdad cuando queráis. En cualquier caso, nos vamos a poner en contacto con vosotros para enviaros la presentación, como os habíamos dicho. Así que nada, muchísimas gracias y nos volvemos a ver. Hasta pronto. Chao.